Mi nombre es Yolanda Salvador y a riesgo de ser fastidiosa por el tema, pues aquí estoy, una vez más dando voz y poniendo cara a la tragedia que estamos pasando los pensionados y jubilados de Venezuela en el exterior. De todos es sabido porque es público y notorio que llevamos 4 años y 5 meses sin recibir nuestras pensiones. Eh, Cuando han podido ser muchas las motivaciones que hayamos tenido cada uno de nosotros para salir de Venezuela. Y mayormente ha sido el éxodo de nuestros hijos, de nuestros nietos y la soledad en que nos vimos de repente en un país sin agua, sin luz, sin medicación, sin hospitales, sin vida digna. Emigramos planificadamente, emigramos con recursos propios, contando con nuestras pensiones, con nuestras jubilaciones, vendimos el pequeño patrimonio que pudimos haber tenido y dimos este paso duro y rompedor emocionalmente para tratar de estar cerca de los nuestros y vivir una vejez tranquila, sin ser carga ni para la familia y mucho menos para los países donde hemos emigrado. Y de repente y sin que me diera explicación alguna por parte del régimen de Venezuela, de la noche a la mañana, nos vimos en situación de necesidad, con asombro los primeros meses, el primer año. ¿Qué pasa? Nadie nos respondía. Los ahorros se esfumaron después del primer año, perdimos viviendas perdimos nuestros pisitos de alquiler o nuestros apartamentos de alquiler, y nos vimos en el horror de tener que pedir para poder comer, en mendicidad muchos, alquilando habitaciones otros, y todo esto ante el asombro insólito de todo un colectivo de ancianos con pensionados por vejez, por invalidez, por sobrevivencia, por incapacidad, olvidados totalmente por el régimen de Venezuela. Después del primer año decidimos organizarnos, constituimos asociaciones de pensionados y jubilados de Venezuela en las diferentes comunidades. Hablo desde España, el país donde resido. Posterior, para tener más fuerza en nuestro reclamo, de las asociaciones pasamos a federarnos y se constituyó la Federación a su vez de Asociaciones de Pensionados y Jubilados de Venezuela en España. Y después vino el largo peregrinaje ante las autoridades públicas de este país para que por favor insistieran ante el régimen de Venezuela de que el convenio bilateral que en materia de seguridad social había suscrito o está suscrito entre ambos países y que es de absoluta observancia, de obligatorio cumplimiento, pues que les dieran una explicación de qué pasaba y por qué Venezuela lo estaba incumpliendo. No nos entendían. En un principio las autoridades de España no podían entendernos. No, ellos decían que las pensiones eran un tema sagrado y que a lo mejor era un problema administrativo o qué sé yo, pero después de un año y pico en que veían que no había solución alguna, finalmente España hizo rogatorias al Instituto Venezolano de Seguridad Social de Venezuela, exigiendo una explicación y el cumplimiento y la reciprocidad que debe existir en los convenios bilaterales. Jamás Venezuela respondió, o sea, ignorando totalmente los procedimientos internacionales y ni siquiera por las más elementales normas de cortesía internacional respondió. Vino el segundo año, el tercer año y ya teníamos que buscar ayuda en el país donde estábamos viviendo y no podíamos tener acceso a ninguna de las ayudas por cuanto el criterio que privaba era que éramos pensionados de Venezuela. Costaba entender que a pesar de tener ese derecho a la pensión, no la estábamos recibiendo desde hacía 1 año, 2 años, 3 años. Nos negaban cualquier tipo de ayuda, de subsidio, de pensiones no contributivas.
en España por este motivo y por vía administrativa. Y teníamos que contratar abogados. Yo me vi en esa cruzada para poder, ante la vía judicial, ir a tribunales y que por favor nos asistieran en nuestro derecho si cumplíamos los requisitos. No era un criterio válido el que nos la negaran por el simple hecho de ser pensionados de Venezuela en situaciones de impago por parte del régimen de Venezuela. Finalmente, y en tribunales después de años, se sentó jurisprudencia, reconocieron en nuestra situación y hemos podido accesar a pequeñas ayudas que no pasan de 300 o de 400 euros mensuales y muchos se han muerto en el camino, han fallecido nuestros ancianos y la familia no tiene recursos para las exequias. Hemos hecho recolectas de dinero, la gente se ha endeudado, en fin. Asume el gobierno interino Juan Guaidó y la federación sé que le dirigió una correspondencia, un documento explicando toda esta tragedia y que por favor nos contemplaran y pudieran mediar a ver qué tipo de solución podía haber, porque ya los años pasan y esto se ha convertido en una tragedia. Pues tampoco hemos tenido respuesta. Vino el Plan País de reconstrucción de Venezuela y tampoco nos contemplaron dentro del Plan País. Nos hemos entrevistado con diputados de la Asamblea Nacional Legítima que están aquí en esta ciudad donde yo resido, en España, en Valencia, y nos dijeron que en efecto no se les pasó por alto, no estábamos contemplados en el Plan País, pero que a nivel legislativo pues iban a hacer un acuerdo para que nos incluyeran y ver en qué forma podíamos nosotros por lo menos recuperar la deuda que nos tienen. De eso hace 8 meses, de esas reuniones, 1 año y pico que tiene Juan Guaidó en el gobierno interino y no hay respuesta alguna. Tú que me estás oyendo, pensionado o jubilado y que estás viviendo esta misma tragedia, yo te invito a que no nos callemos más, a que hagamos un esfuerzo y pongamos voz a esto. Alguien nos tiene que escuchar en algún momento, estoy segura, alguien. No podemos seguir siendo invisibles para unos y otros. Graba tu queja, vamos a rodarla por las redes y que la gente entienda un poco que los ancianos, pensionados y jubilados de Venezuela que están en el exterior no cobran ni en el exterior ni siquiera en Venezuela, porque quienes trasladamos las pensiones no tenemos oportunidad de cobrarlas dentro de nuestro país. A los 70, 80 o 90 años no tenemos plan B. No podemos salir al mercado laboral y hacernos con ingresos complementarios. Todos los libros de autoayuda y de autogestión te dicen que construyas capacidades a partir de la situación o la dificultad o la circunstancia caótica en la que estás y eches adelante. Y a nuestras edades, ¿qué capacidades podemos construir? Que no sea seguir reclamando el derecho que Venezuela nos niega. Durante años de servicio y de vida laboral, por supuesto activa en nuestro país, hicimos este ahorro forzoso porque nos lo descontaban de nuestras nóminas. Esa hucha, esa alcancía está ahí con ese dinerito. Y actualmente, después de 4 años y 5 meses, ¿quién tiene ese dinero? ¿Alguien nos puede responder? ¿Alguien puede tener un poco de humanidad y hacer caso a lo que estamos diciendo? Por favor, solo pedimos un milagro. Nos reconozcan la deuda y nos ayuden a sobrepasar esta crisis sin precedentes de exclusión social y de extrema vulnerabilidad, ahogados aún más por el COVID-19, que nos ayuden a los pensionados por vejez, por incapacidad, por sobrevivencia, o sea, lo que aquí llaman viudedad o viudez, que estamos totalmente desamparados. Gracias. Soy Yolanda Salvador,
desde Valencia, España.